En el video tutorial 72 vimos cómo instanciar plantillas de funciones. Cómo hacer que sea el compilador el que instancie funciones a partir de las plantillas que creemos nosotros. Vimos también que el compilador puede instanciar funciones a partir de esas plantillas que no compilen de modo correcto. Si el código en la plantilla de función intenta realizar alguna operación que el tipo real de la función creada no admite, tendremos un error. Veíamos en concreto el ejemplo de intentar sumar un int y un std_string. ¿Se pueden usar las plantillas de funciones con clases definidas por el usuario? La respuesta es sí, pero añadir también que puede ocurrir que estas funciones instanciadas no compilen, porque nuestros tipos de clases reales no cuenten con sobrecargas para esos operadores. Así que vamos a ver cómo definir esos operadores para que las funciones instanciadas compilen. Vamos a empezar con una clase simple. Y definimos una plantilla de función mayor, la misma que usamos en ese video tutorial 72. Aunque aquí incluyamos el operador ternario, ya conocemos este operador. Esta es la condición, x menor que y. Si evalúa a true, devuelve y, que será mayor, y si evalúa a false, devuelve x, que será mayor. Veamos lo que sucede cuando intentamos llamar a mayor con un objeto de tipo euros. C++ creará una instancia de función a partir de la plantilla mayor, que se ve como esto. Y luego intenta compilar esta función. Da error, porque nos encontramos con el problema que decíamos. C++ no tiene ni idea de cómo evaluar x menor que y cuando x e y son de tipo euros. Así que se producirá un error de compilación. Para solucionar este problema simplemente tenemos que sobrecargar el operador menor que para cualquier clase que deseemos usar con la plantilla de función mayor. Aquí vemos su implementación. Nada nuevo a lo ya visto. La incluimos con una función amiga de la clase, que toma dos valores tipo euros y devuelve un valor booleano. Y lo único que hace en su cuerpo es usar el operador menor que con dos int, que son los que contiene la variable m euros, tipo int. Y lleva a cabo la comparación que devuelve true o false, pero ahora ya con valores euros gracias a la sobrecarga. Vemos como ahora con esta nueva versión la plantilla trabaja de modo correcto con nuestros objetos de tipo euros. Veamos otro ejemplo de una plantilla de función que dará errores al compilar debido a la falta de operadores sobrecargados. Esta es una plantilla de función que calculará el promedio del valor de todos los objetos de un array. Esta plantilla de nombre promedio toma dos parámetros. El primero es un marcador puntero t y el segundo un valor int, y devuelve un marcador t. En su cuerpo empezamos creando una variable de tipo t y de nombre sum, y con una inicialización uniforme de 0. A continuación, un loop for irá recorriendo los valores que tenga empleados, que recuerda que es el valor puntero t, que apuntará al primer valor de ese array decaído a puntero, y usando el operador subíndice accederemos a los valores que tenga cada uno de los elementos de tipo t de ese array, y sumándolos al valor de sum anterior. Y una vez finalizado el loop y sumados todos los valores de empleados, usamos el operador de división y asignación dividiendo sum por num valores, que es el modo en el que calculamos el promedio de los valores del array. Ahora en main podemos instanciar funciones promedio a partir de la plantilla, lo que será de modo correcto siempre que los tipos pasados sean built-in o integrados, como por ejemplo int o double, como hacemos aquí. Pero vamos a ver paso a paso lo que hará el compilador cuando le pasemos a la plantilla de función promedio un array de ints. Para empezar, internamente convertirá nuestra plantilla promedio en una función promedio que recibe como primer parámetro un puntero int y que devuelve un int. Sería algo similar a esto que vemos aquí.
Y ahora vamos a seguir paso a paso en el depurador lo que está ocurriendo. Empezamos la depuración en la línea en la que el compilador crea un array de tipo int, de nombre int empleados, e inicializado con 5 literales. Lo ejecutamos en modo depuración. Antes de ejecutarse esta línea, el compilador ha reservado espacio en memoria para la variable int empleados de tipo int corchetes 5, un array de tipo int de 5 elementos. Pero aún no lo ha inicializado, como vemos en sus valores. Al pulsar para el paso siguiente, observa cómo se ha llevado a cabo la inicialización y ahora cada uno de los elementos del array, del 0 al 4, aparece con el valor int con el que se han inicializado. El cursor ahora está sobre la línea que va a llamar a la plantilla de función promedio, pasándole como argumentos un array de tipo int empleados, que será el que inicialice el primer parámetro puntero t de la plantilla de función, y un segundo argumento 5, que será el que inicialice el segundo parámetro de la plantilla función como num valores. Lo que hará el compilador internamente es instanciar una función promedio a partir de la plantilla de función promedio, que se ve así como decíamos hace un momento. Así que ahora cuando se llame a la función promedio, el compilador ejecutará esta función. Vamos al siguiente paso, que nos tiene que situar dentro de la llamada a promedio. Observa en la salida, como nos indica tras ejecutar la cabecera, la información que de momento tiene el compilador. Ha asignado en memoria espacio para una variable puntero int, para su parámetro empleados, que ya sabemos que es un puntero que apunta a la dirección en memoria del primer elemento del array. Observa también que en este momento el compilador desconoce el tamaño que tiene ese array, pero sí conoce su dirección inicial, que apunta al primer elemento del array. Podemos ver también que el compilador ha admitido sin quejas el tipo de puntero int, que sustituye al puntero del marcador t de la plantilla, y ha asignado otra variable int para su parámetro num valores, que es el tipo que esperaba en la plantilla. Ahora con cada nuevo paso irá recorriendo el cuerpo de la función. Al empezar a ejecutarse, inicializa esos dos parámetros con los argumentos que ha pasado el llamador, que aquí fue int empleados. Pero observa aquí de nuevo cómo el compilador desconoce el tamaño del array. Vemos que el valor con el que se ha inicializado empleados es un int const, no un array, y con un valor de 5. Pero casualidad, no lo he hecho a propósito, este 5 es un valor, no un tamaño, porque 5 es el valor del primer elemento del array, como aquí vemos, que es un array que también tiene 5 elementos, pero eso el compilador no lo sabe. Sí conoce la dirección del primer elemento, por lo que puede acceder a ese primer valor al inicializarse, que es el que aquí nos muestra como un const int, no como un array ni como un puntero. También ha inicializado el segundo parámetro num valores con el segundo argumento pasado, que es 5. Y el cursor está situado justo sobre la línea en la que va a crear e inicializar una variable de nombre sum, inicializada con un valor de 0. Esta variable el compilador ya nos la crea como un tipo int, que sustituye al genérico t de la plantilla. Ahí lo tenemos, porque ya le ha asignado espacio en memoria para un int. Ahora, al volver a pulsar, sum se inicializará con ese valor de 0. Vamos a pulsar y el compilador asigna espacio en memoria para una nueva variable de tipo int y de nombre contador, que será la que nos guíe a través del loop. Observa ahora, al pulsar de nuevo, que se inicia la ejecución del loop. Puedes ver que contador nos devuelve el índice en el que se encuentra, que es 0. Y empleados corchetes contador
muestra el valor que tiene ese índice 0, que es 5. Sum de momento muestra el valor de 0, pero ahora se va a ejecutar la línea en la que el valor que tenga sum 0 de momento se le sumará el que tenga el índice de empleados actual, que es empleados índice 0 con un valor de 5. Por eso ahora, al volver a pulsar, observa cómo sum ha pasado a tener el valor de 5 y empleados corchetes contador no aparece porque el cursor ha vuelto al comienzo del loop y tiene que llevar a cabo la comprobación de si contador es menor que num valores. Es así porque num valores es 5, así que se itera una segunda vez. Pulsamos y observa cómo ahora contador aparece con el valor de 1, apuntando al segundo índice del array, y empleados corchetes contador aparece con un valor de 2, que es el valor que almacena ese segundo elemento del array. Es el valor que en el próximo paso le sumará a sum, que de momento sigue siendo 5. Pulsamos de nuevo y ahí vemos sum 7 y el cursor de nuevo en el comienzo de la iteración del loop. Mientras que el contador sea menor de 5, se seguirá iterando. Ahora contador 2 y empleados corchete contador 1, el valor del tercer elemento del array. Nueva pulsación y suma 1 a sum, y así hasta que el array finalice. Aquí lo vemos con contador 3, con contador 4, y en el siguiente, al ser contador igual a 5, ya no es menor que num valores, sino igual. Así que el loop finaliza. Lo vemos, ahora hace la comprobación y el loop finaliza, situándose el cursor sobre la siguiente declaración. Sum muestra la suma total de todos los valores del array 21. Y ahora, al ejecutar el siguiente paso, lo que hará es dividir sum por num valores, que es 5. Y 21 dividido entre 5 será el valor de retorno. Observa de nuevo que el compilador sustituirá el retorno t por un int, así que devolverá 4 sin la parte decimal. Vamos a ejecutarlo y observa cómo aparece sum con el valor de 4 tras la división. Ahora cuando volvamos a pulsar, finaliza la ejecución de la función y todas sus variables se destruirán, incluida sum, pero la recuperaremos desde el llamador, al ser el valor de retorno. Así que pulsamos para finalizar la función. Ahora sale y tenemos el cursor situado de nuevo en main, en la declaración desde la que se llamó a la función, que muestra ahora el valor que le ha devuelto la función llamada, que dice que promedio nos devolvió un int con el valor de 4. Ahora lo que hará al volver a pulsar es ejecutar el std_cout, sustituyendo la llamada a la función por el valor devuelto, 4, que es lo que podemos ver de momento en la salida en la pantalla. A continuación, si continuamos ejecutando el programa, el proceso se repetirá prácticamente igual con double empleados, usando este tipo double para sustituir los marcadores de la plantilla promedio. Puede que haya sido un poco largo, pero en mi opinión no existe profesor que te enseñe mejor un lenguaje de programación, en este caso C++, que el compilador. Pero veamos lo que pasa cuando llamamos a esta función pasándole objetos de la clase euros. Aquí tenemos un ejemplo similar a los anteriores, pero ahora creamos un array de tipo euros, de nombre euros empleados, y lo inicializamos con 4 elementos euros. Intentamos ejecutarlo llamando a la clase promedio, pasándole el array euros empleados y 4 como segundo argumento. Si lo intentamos compilar, vemos que el compilador lanza 2 errores y un mensaje. No siempre es así, pero en este caso el compilador nos dice muy claro lo que pasa. Aquí indicando que euros no ha definido un operador suma asignación ni ningún modo para convertirlo, y el otro lo mismo para división asignación. Y el mensaje también muy claro, diciéndonos que veamos cómo crea instancias la función plantilla t promedio euros const. Ya sabemos que al pasar a promedio un objeto tipo euros,
El compilador intentará usar la plantilla de función sustituyendo t por euros, creando algo como esto. Pero aquí vemos que sum es de tipo euros, y tanto con el operador suma asignación como división asignación usamos sum. Y el compilador, como nos dice, no sabe cómo usar esos operadores con objetos de tipo euros. Así que con lo visto la solución debe estar más que clara. Necesitamos crear funciones de sobrecarga para el operador de suma asignación y el de división asignación dentro de la clase euros. Los dos son sencillos al contar con una variable privada en la clase de tipo int. En el de suma asignación, los dos operandos son del tipo euros. El de la izquierda es el valor que tenga la variable m euros del objeto implícito des. Y el valor que se va a sumar, el operando a la derecha, es el valor de la variable m euros que tenga el objeto que se pasa como parámetro. En nuestro ejemplo concreto serán los valores que se vayan recuperando del array. La sobrecarga del operador división-asignación es incluso más sencilla, porque su denominador ya es un int, que aquí aparece como x, y que en nuestro ejemplo es el segundo parámetro num valores. El numerador, el objeto a la izquierda, es el valor que tenga la variable m euros del objeto implícito des, que es sum en nuestro ejemplo. Una vez añadidas estas dos sobrecargas y teniendo también la sobrecarga para el operador de inserción, que es también imprescindible porque lo que aquí nos devuelve es sum, que es un objeto de tipo euros. Así que si no tuviéramos sobrecargado el operador de inserción, también tendríamos error. Pero con las tres sobrecargas incluidas, vemos cómo ahora el programa compila y se ejecuta bien. Con esto terminamos el bloque dedicado a las sobrecargas de operadores. En el próximo video tutorial iniciaremos un nuevo bloque que es clave para entender posteriormente las herencias y las funciones virtuales en C++. Será un bloque dedicado a cómo establece C++ relaciones entre los distintos objetos que se vayan creando y los distintos tipos de dependencias entre ellos.